Bueno, son las 8:13. Vamos a saludar a esta hora de la mañana. Este es un tema súper importante, ¿ah? Y que creo que hay que darle la debida atención. Lo que está ocurriendo con este debate sobre los avalúos fiscales y las consecuencias que esto tiene o puede tener en el presupuesto de las familias. Y para eso queremos saludar a uno de los parlamentarios que ha estado preocupado en esta materia, que es el diputado de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Arturo Longton. ¿Cómo está, diputado? Andrés Longton, perdón. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Gracias por recibir esta comunicación. Me pasa seguido, así que no te preocupes. Sí, pues. Bueno, diputado, como presumo que hay algunas personas que no entienden muy bien cuál es el problema, ¿qué le parece si partimos pedagógicamente explicándolo? Muy bien. Mira, hay dos aristas. Bueno, el tema en general son las contribuciones, es decir, los avalúos de las casas habitacionales y no habitacionales, y ahí también se distinguen las comerciales e industriales. También las comerciales hay un problema que también te lo voy a contar, particularmente acá en la región de Valparaíso. Y el problema que se ha suscitado es respecto principalmente a las contribuciones que se pagan respecto a las casas habitacionales, entendiendo que el pago de estas ha subido considerablemente en los últimos años, incluso ha subido más que el crecimiento de la economía y el crecimiento de los empleos, o el crecimiento de los sueldos, de los empleos más bien dicho, y en ese sentido, entendiendo que hay un 77%, 78% por ahí de viviendas que en razón del precio, recordemos que las que están avaluadas fiscalmente, porque el avalúo es fiscal, de 58 millones hacia abajo no están exentas de pagar contribuciones, y las que tienen están avaluadas en 220 millones hacia abajo, para quienes tienen reciben una remuneración o bien tienen un ingreso de 926.000 pesos hacia abajo, también están exentos, y quienes reciben entre 926.000 pesos y aproximadamente 2 millones, pagan el 50% de las contribuciones respecto a casas que cuestan 220 millones hacia abajo. Entonces, siendo esto además un ingreso que va a los municipios y que se reparte a través del Fondo Común Municipal, ¿no? O sea, los municipios que más recaudan con esto son principalmente las comunas del barrio Oriente de Santiago, y en ese sentido esos ingresos se reparten a los municipios, no quedando todos en los municipios que los recaudan, sino que se extienden a los municipios que recaudan menos, por esto principalmente porque gran parte de esas comunas tienen a la gente que reside en ellas exenta de este pago de contribuciones en relación del avalúo fiscal. Entonces, ¿cuál es el problema que se suscita? Es que el crecimiento del avalúo fiscal ha ido exponencialmente creciendo de manera vertiginosa, y no así los ingresos que tienen las familias, porque estamos hablando muchas veces de personas que están ya jubiladas, personas que todos sabemos la jubilación, la realidad que vive en nuestro país, donde mucha gente que ganaba A, con la jubilación termina ganando Z, es decir, se termina disminuyendo considerablemente el ingreso a fin de mes. Y en ese sentido no se condice el ingreso que tienen muchas familias con los cambios de los avalúos fiscales, que en definitiva lo hace Servicio de Puestos Internos y también lo recauda Servicio de Puestos Internos. Por lo tanto, en ese sentido, el crecimiento que, por acá tengo la cifra, ha ido creciendo de manera bien evidente, y lamentablemente, obviamente los sueldos o bien las jubilaciones no crecen, por lo tanto se genera una distorsión donde finalmente las muchas familias quedan en incapacidad de pagar contribuciones o de poder finalmente cancelarlas, y eso obviamente repercute en eventualmente la pérdida de la casa, el embargo, el remate, y eso obviamente que es injusto, atendiendo a que esas personas no han tenido un incremento de su sueldo, pero sí hay un incremento evidente del avalúo fiscal. Y por último, lo que pasa con las propiedades comerciales. Nosotros ayer también hablamos con el director de Servicios de Puestos Internos, porque hay propiedades, yo te pongo el ejemplo de mi región, en Viña, Valparaíso y la zona interior, donde ha sido una zona muy castigada por la delincuencia, por el estallido social, por la pandemia, bueno, ni hablar los siniestros, los incendios del año pasado. Entonces tú vas a Viña y Valparaíso y lo recorres, y no es el Viña y Valparaíso hace algunos años,
el comercio ilícito, también se ha tomado las calles y eso ha provocado que más de 300 locales hayan cerrado en Viña y Valparaíso, y eso evidentemente repercute en el valor de las propiedades. Entonces, no existiendo el factor tasación comercial como en Santiago, que el que se utilizó para bajar las contribuciones, sí la ley permite al director de Servicios Puestos Internos, el artículo 10, la letra E de la ley de impuesto territorial, que por siniestros u otros elementos que bajen considerablemente el valor de la propiedad y que no sean imputables al propietario o al arrendatario, se pueda bajar las contribuciones para efectos de que se condiga con la realidad, porque hoy día obviamente que una propiedad en el centro de Viña o Valparaíso no debiera tener el mismo valor, considerando todos estos elementos que te conté que van al alza respecto al cierre de locales, y eso obviamente que afecta a los bolsillos de las pymes, MIPYMES, comerciantes que han estado toda la vida en los centros que te comenté en Viña, Valparaíso y en el interior de nuestra región, y obviamente que el tema de la delincuencia, considerando que esta región además ha tenido un incremento, según la Cámara Nacional de Comercio, de victimización de un 66% superior al resto de Chile, también de homicidios, de robos violentos, obviamente que eso obliga al director o tiene la manija, del punto de vista de las facultades, para hacer una retasación extraordinaria y de oficio para efectos de que se puedan reevaluar estas propiedades comerciales para beneficiar obviamente a quienes hoy día no lo están pasando bien precisamente por estos elementos que les han bajado las ventas considerablemente, y lo que queremos nosotros es recuperar el centro de Viña, el centro de Valparaíso, del interior de nuestra región, para que vuelvan a ser esos centros llenos de vida, y para eso obviamente tienen que haber ciertos incentivos que en este caso tienen que ver con temas de recaudación tributaria. Sí, diputado, ¿cómo hacer para establecer una diferencia? Porque ahí déjeme a lo que usted señala mencionar un par de cosas. Primero, que efectivamente ocurre, le digo, me consta en mi biografía, en mi vida personal, y entornos, en fin, que hay personas que hacen un enorme esfuerzo para pagar sus contribuciones. De hecho, juntan plata para poder hacerlo, porque no es algo de lo que dispongan o que tengan ahí directamente al alcance del bolsillo. Y ahí hay un grupo importante de familias, ¿no? Pero por el otro lado tenemos la otra situación, que yo la mencionaría en dos partes y ahí le devuelvo la palabra. Primero, que es consensual que el avalúo fiscal no coincide con el avalúo comercial, y que por lo tanto ahí se podría argumentar legítimamente que hay una renuncia artificial a una mayor recaudación por parte del Estado. Y también por el otro lado, familias que están en una situación mucho más acomodada y que perfectamente podrían asumir un alza en las contribuciones. Bueno, ¿cómo hacer esa distinción? Sí. ¿O cómo lo ve usted? Mira, yo coincido contigo. Recordemos que esta recaudación es parte importante con la que se financian políticas sociales por parte de los municipios. Ahora, hay que revisar obviamente la eficiencia del gasto, cómo se están gastando los recursos. Hay un tema que destapó la Contraloría que obliga obviamente a que estos recursos se utilicen de mejor manera. El 2010 esto significó el 3,4% de la recaudación tributaria y el 2024 el 4,5%. Ahora, en lo que relaciona a lo que dices tú, hay varias propuestas. A mí por lo menos la que me llama más la atención para bien es que se pueda establecer un límite máximo respecto a los ingresos netos de impuestos al año, lo cual tú deberías pagar. Es decir, si tú recibas una determinada cantidad al mes, no deberías pagar más que de cierto porcentaje. No me atrevo a decir el porcentaje porque obviamente eso implica un mayor estudio, pero lo que usted propone es que haya un estudio para llegar a un consenso técnico, ¿no? Claro, un consenso técnico desde el punto de vista del porcentaje que se debería pagar en relación a los ingresos que tú persigues, cosa que no se genere esta dispersión en atención a de que tú recibes tal monto mensual que no varía, pero resulta que el incremento del avalúo fiscal es tanto que en definitiva no te da para aquello. Y por otro lado, que el avalúo fiscal tenga una revisión desde el punto de vista de la transparencia con la cual se ejecuta y los mecanismos de reclamo respecto al mismo. Yo creo que falta mucha información, sobre todo porque esto lo aplica el Servicio de Puestos Internos, obviamente en base a una ley, pero después hay una serie de circulares en las cuales se establece este impuesto, que en definitiva mucha gente, y te aseguro que la mayoría del país no conoce de manera clara el mecanismo en el cual se hace. Entonces,
creo que también tiene que haber un techo máximo de crecimiento del avalúo en relación al avalúo comercial y en relación obviamente a el crecimiento del país, de la economía, de los sueldos. Es decir, tiene que haber, no puede haber una distorsión tan grande año a año respecto al crecimiento del reavalúo de las propiedades, y en ese sentido me parece que eso también hay que revisarlo. Y lo otro, que hoy día tenemos un techo máximo exento de 220 millones en relación, y que obviamente tiene que ver con que tú recibas 926.000 pesos hacia abajo. Sí. Creo que ese tramo tiene que ir reajustándose, obviamente, en la medida que van subiendo el valor de las propiedades por causas no imputables o que escapan de la voluntad del mismo propietario. Entonces hay que muchas veces los barrios crecen porque se pone un metro, se pone un consultorio, cambia el plan regulador. Entonces esos elementos terminan afectando a quienes estaban en el tramo de 220 millones hacia abajo y que recibían quizás 926.000 pesos hacia abajo de recaudación, perdón, de ingresos mensuales, claro. Y que eso obviamente después con la distorsión del incremento del avalúo fiscal terminan quedando fuera de ese tramo. Hay ciertos elementos técnicos que yo revisaría para efectos que no se produzca aquello que tú dices, de que muchas personas de la noche a la mañana con el mismo ingreso que tienen todos los meses se ven disparados el avalúo fiscal, además sin un mecanismo lo suficientemente transparente para conocer de él, y eso obviamente los obliga a abandonar el hogar de toda la vida. Yo hablo siempre de la primera vivienda, ¿no? La primera vivienda, la que se compró con mucho esfuerzo, sacrificio, trabajo toda la vida, y que en definitiva cuando empieza la etapa de jubilación, muchos adultos mayores obviamente ven cómo ese esfuerzo toda la vida se va fumando de las manos por el crecimiento exponencial del avalúo fiscal y por consiguiente de las contribuciones. Sí, porque ciertamente cuando hay familias que no tienen capacidad de ahorro, no se les puede pedir que cada cierta cantidad de meses paguen 500.000 pesos, 600.000 pesos. Pero, diputado, solo para cerrar este punto, usted está, en todo caso, ustedes no están planteando la eliminación de los tramos, porque, si me permite decirlo así como caricatura, no es lo mismo ser propietario en La Pintana que en Lo Curro. Sí, nosotros, por lo menos nosotros no hemos avanzado en una propuesta en esa línea. Yo sí creo que es un elemento de recaudación importante para el país, pero creo que hay que distinguir entre aquellos que sí tienen la capacidad de pagar unas contribuciones respecto a quienes no tienen la capacidad de hacerlo, considerando que esto también recauda muchos municipios muy vulnerables y que obviamente sin un mecanismo alternativo, un mecanismo claro, distinto de recaudación a esto puede afectar principalmente a los municipios más pobres y vulnerables de nuestro país. Algunas cosas de las que te dije tienen que ver con elementos que no distorsionarían considerablemente la recaudación de los municipios en atención a propuestas que vayan acotadas, pero que sean lo suficientemente contundentes para efectos de quien no puede pagar una contribución, entendiendo en razón de los ingresos que recibe mensualmente, que haya un ajuste necesario en relación a distintos mecanismos que se podrían explorar para efectos de que familias que en su primera no corran el riesgo de perder su primera vivienda precisamente por estos alzas que son bastante ostensibles en los últimos años. Yo tengo acá unos datos que son bien estremecedores respecto al crecimiento del alza en relación al avalúo fiscal y al PIB. Imagínate que el avalúo total de las propiedades creció en promedio casi un 8% al año y la economía creció un 2,9%. Entonces, crece más rápido el avalúo de las propiedades que la economía, y eso te indica que obviamente que los bolsillos de los chilenos crece en menor intensidad de que el avalúo fiscal y las contribuciones, y eso obviamente que es una distorsión que por algunos de los mecanismos, estos u otros que te comenté, debería corregir. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Andrés Longton. Diputado, a ver, visto desde afuera, y usted ha estudiado mucho más el tema que yo, pero esto que describíamos al principio, que entiendo que era algo con lo que usted coincidía, ¿no? Que es que el avalúo fiscal no se correspondía con el avalúo comercial. Sí. Parece deberse primero a este cambio tan vertiginoso que ha tenido el mercado inmobiliario, porque bueno, estamos hablando al mismo tiempo de cómo los arriendos y el precio de las propiedades sube, ¿no?
Y por el otro lado, respecto a cuán preparada está una institución como el Servicio de Internos, es decir, Servicio de Impuestos Internos para hacerse cargo de esto, porque siendo el mercado tan dinámico, uno debería presumir que en impuestos internos debería haber un, si me permite decirlo de esta manera, ¿no? Un ejército de tasadores o personas que sean expertas en la evolución del mercado inmobiliario. Y parecería ser que impuestos internos no está y a lo mejor tampoco debería estar preparada para eso, ¿no? ¿Cómo ve el levantamiento de información Mm. por parte de estos organismos para efectos también de poder tener la mejor política pública? Sí, a ver, yo creo que acá hay que lo primero es mejorar la transparencia de los revalúos y avalúos. Ujú, Hay que reducir la discrecionalidad del servicio de puestos internos. Y por otro lado, hay que robustecer los mecanismos de reclamo y facilitar también el acceso a este. Yo creo que eso tiene que ver, a ver, a mí me tocó ver muchas circulares respecto a, en algún momento, porque se abrió la discusión respecto a que por elementos de seguridad ujú, implementados en los hogares chilenos había un incremento en las contribuciones. Es una discusión que tuvimos en la ley de presupuesto o en alguna discusión que tuvimos en la sala con el ministro Marcel, porque muchas familias nosotros nos decían que había un incremento de esto en relación a elementos de seguridad. Y la verdad es que, para ir al fondo, las circulares por las cuales se utilizan para poder subir las contribuciones, la verdad es que yo me parece que la mayoría de los chilenos no la conoce. ujú, Son circulares que el mismo servicio implementa o elabora. Recordemos que el Servicio de Puesto Interno interpreta administrativamente las normas, ujú. por lo tanto ellos realizan, fiscalizan el pago, pero realizan un mecanismo para cobrar las contribuciones. Y me parece que en la medida que sea más transparente aquello, obviamente, y que obviamente el incremento se condiga con el nivel de ingreso de las familias, se va a fortalecer el control por parte de los chilenos, pero también por parte de los distintos organismos en relación a la información disponible, porque además estos son ingresos muy importantes para los municipios, pero me parece que Mm. la transparencia y los mecanismos para efectos de poder determinar el valor de las propiedades es algo que requiere mayor transparencia del que existe hoy día, y mecanismos más estrictos y claros y flexibles de los que se establecen hoy día, que claramente la mayoría de los chilenos me parece que no conoce, y eso impide que se pueda acudir a las instancias correspondientes para reclamar, y por otro lado acceder a figuras importantes que la verdad es que yo creo que la mayoría también de los chilenos no conoce, porque no tenía Mm. un rol muy activo que tiene que ver con el rol del defensor del contribuyente. Sí. Yo no sé si la mayoría de los auditores conoce al defensor del contribuyente, pero el defensor del contribuyente se supone que es una persona que debería ser un poquito más activa de lo que es hoy día en relación a este tipo de situaciones, y levantar la voz en relación a situaciones muy muy dramáticas que están viviendo muchas familias. Entonces, resumiendo, me parece que la transparencia es fundamental, y eso es uno de los elementos que al menos ha faltado desde el punto de vista de los mecanismos que se utilizan para esto, porque teniéndolos claros los mecanismos, se pueden discutir de mejor manera para poder corregirlos. Ujú. Pero como los elabora el mismo Servicio de Puestos Internos y ellos mismos fiscalizan, obviamente que son elementos que no están a la vista de todos los chilenos, y eso dificulta el poder determinar un reavalúo como corresponde en atención a los ingresos de las familias chilenas. Diputado, ¿cómo podría materializarse lo que usted dice? Porque por el momento lo que ustedes están haciendo es cumplir con la dimensión política y fiscalizadora de la tarea de los Mm. diputados, ¿no? Pero bueno, ¿hay alguna parte de esta discusión que se podrá trasladar a sede legislativa o que se genere alguna comisión o más bien fiscalizar impuestos internos para que ellos mejoren, ¿no? Las metodologías de Mm. medición que usted señalaba? Sí, bueno, el director nos señaló a nosotros que haga un reavalúo en enero del próximo año, Ujú. que se condice con los reavalúos que se hacen cada 4 años, y que van a haber ciertas mejoras respecto a los mecanismos, pero igualmente nosotros tenemos un rol fiscalizador que tiene que ver con que esos mecanismos se transparenten lo más posible, y para eso vamos a tener las instancias correspondientes en el Congreso, sesiones especiales, invitaciones a las comisiones, pero también, y esto lo ha encabezado fuertemente la diputada Paula Labra, Ujú. Contraloría va a tener un pronunciamiento, esperamos lo más pronto, según lo que ha revelado la misma Contraloría respecto a diversas presentaciones que han hecho desde el Congreso, particularmente la diputada Labra, para efectos de que la Contraloría determine los mecanismos que se han utilizado, si son ajustados a la ley, si son lo suficientemente transparentes y si se condicen con la realidad de lo que están viviendo muchas propiedades en nuestro país,
en los próximos meses. Entonces, ese insumo también va a ser muy importante, porque hay varios reclamos que se hicieron a Contraloría en presentaciones formales para efectos de que la Contraloría también determine si es que lo que está haciendo el Servicio de Impuesto Interno está bien o no. Pero igualmente nosotros vamos a seguir insistiendo con el ministro Marcel y también desde el Congreso, porque claramente que esto depende 100% del Ejecutivo, y si es necesario, obviamente, insistir en algún proyecto de ley para efectos de corregir estas deficiencias que yo por lo menos creo que tienen que ver más que nada desde el punto de vista administrativo. Lo vamos a hacer en este o en el gobierno que siga, porque creo que esas distorsiones que no se condicen con los ingresos de las familias chilenas va a seguir incrementándose en la medida de que no se ataje a tiempo esto, entendiendo que como viene un reavalúo en enero, creemos que al menos esos mecanismos tienen que ser lo suficientemente claros para que muchos reavalúos bajen en atención a lo que tenemos hoy día y no sigan subiendo de la manera exponencial como lo hemos visto en los últimos años. Y para eso tenemos que conocer en detalle los mecanismos que se van a utilizar y esperamos obviamente que, y así hacer, por lo que nos planteó el director de Servicio de Impuestos Internos, la voluntad necesaria para avanzar en esa línea, pero para esto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, creemos que tiene que involucrarse de una manera más intensa y no pensar tanto en la recaudación, sino que en sentido de justicia, en atención a lo que están viviendo muchas familias chilenas, y para eso obviamente que necesitamos un mayor involucramiento del ministro de Hacienda en atención al rol que él tiene con la cartera fiscal. Bueno, gran tema, vamos a seguir tratándolo. Por de pronto le queremos agradecer al diputado Andrés Longton por esta conversación y por esta explicación, además que ayuda a clarificar las distintas aristas de este asunto, que indudablemente para quienes pagan contribuciones se ha notado. Se habla de duplicación, triplicación, incluso más de las contribuciones como consecuencia de este aumento que se ha ido produciendo en el último tiempo. Diputado Longton, muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias a ti, buen día, saludos a todos los autores. Ahí estaba el diputado de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Andrés Longton, quien ayer, junto con el diputado Diego Chalper, también de Renovación Nacional, se reunieron precisamente con el director del Servicio de Impuestos Internos, el director Echeverry, para poder conversar con él las preocupaciones que tienen desde la bancada, desde el sector, sobre lo que está ocurriendo en esta materia, sobre la cual indudablemente vamos a tener más noticias. Algunas de ellas las anunció el propio diputado Longton con este pronunciamiento que próximamente debería tener la Contraloría en la materia. 8:35, breve, alto, y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy